observaciones, de las sugerencias que se presentaron en el segundo debate de este proyecto de ley. Damos la bienvenida en este momento a Belkis Sánchez, periodista de TVL, quien se suma a Asamblea en Pleno. ¿Qué tal, Belkis? Buenos días. Diana, ¿qué tal? Un muy buen día. Buenos días con ustedes, amigos, quienes a esta hora están enlazados a esta transmisión de Asamblea en Pleno por la señal de los medios legislativos, Televisión Legislativa del Ecuador y la radio de la Asamblea Nacional. Hemos escuchado al ponente del informe de este proyecto de ley para prevenir y reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos y mitigar el hambre de las personas en situación de vulnerabilidad alimentaria, el asambleísta Marcos Molina, quien ha expuesto los cambios finales que se han incorporado ya al texto de este proyecto de ley que será sometido a votación en los próximos minutos. Es lo que correspondía, es el único tema y paso que quedaba pendiente alrededor de este proyecto de ley, luego que en su momento se cerró ya el segundo y definitivo debate. El único tema en la agenda de esta sesión del Pleno 761. En la lectura de la moción que ha sido presentada, el doctor Álvaro Salazar, secretario general de la Asamblea Nacional. Presidenta. Ha leído ya la moción que presentó el asambleísta Marcos Molina. Vamos a esperar indicaciones. Someta a votación. Y allí la disposición de llevar adelante la votación. El asambleísta Marcos Molina explicó que se recogieron observaciones de varios asambleístas, 6 en total. En este sentido se incluyeron definiciones para pérdida de alimentos, desperdicio de alimentos, entre otras. También se incluye un artículo sobre la articulación interinstitucional. Se determina que el MIES, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, será el ente encargado de aplicar el régimen de sancionatorio, y también de recaudar los valores que se destinarán a programas y estrategias para combatir la desnutrición infantil. Decíamos, es el único punto en la agenda de la sesión 761. Advertimos de esta manera que será una sesión bastante corta, pero no la única que se desarrolla este día jueves 24 de febrero, ya que a las 14:02 de la tarde está convocada la sesión número 766 del Pleno. Se trata de una nueva sesión en el orden del día de acuerdo a la convocatoria. Se cuenta con 7 puntos. Esta sesión iniciará con la entonación del himno nacional de la República del Ecuador. Está previsto el primer debate de varios proyectos de ley. Estos proyectos de ley son el proyecto de ley orgánica que regula el uso legítimo de la fuerza, el proyecto de ley orgánica reformatoria a la ley orgánica de ordenamiento territorial, uso y gestión del suelo para la adecuación de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial correspondiente de los gobiernos autónomos descentralizados. Asimismo, el primer debate del proyecto de ley de Código Orgánico Integral Agropecuario, el primer debate del proyecto de ley reformatoria a la ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que incluye al voluntariado como condición de medida de acción afirmativa. Además, el primer debate del proyecto de ley orgánica para el fortalecimiento de la consulta popular y la participación ciudadana, y también se someterá a primer debate el proyecto de ley de emergencia del agua potable de los cantones Esmeraldas, Río Verde y Atacame. Sin embargo, también la sesión 766 no es la única convocada para horas de la tarde, ya que a las 19:07 de la noche se llevará adelante la continuación de la sesión 759 del Pleno de la Asamblea Nacional. Tiene un único punto por ser tratado en el orden del día: el proyecto de resolución que dispone de forma inmediata la reanudación de las sesiones del Pleno que al momento se encuentran suspendidas, con la finalidad de evacuar el debate de temas sensibles e importantes para el país y evitar que el Consejo de Administración Legislativa archive la derogatoria a la ley de reforma tributaria. Son las sesiones, así se desarrollará en esta jornada, este día jueves, el trabajo del Pleno de la Asamblea Nacional. Volvemos nuestra mirada hacia el proceso de votación. En este momento se cumple con el registro de los asambleístas 129. Recordamos que esta sesión del Pleno hace minutos se reinstaló con 134 asambleístas presentes. Vamos a ver si ese número se mantiene o varía para efectos de la votación de esta iniciativa. Nos referimos a este proyecto de ley para prevenir y reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos y mitigar el hambre de las personas en situación de vulnerabilidad alimentaria. Previo a lo que fue el segundo y definitivo debate de esta iniciativa, en su momento el Pleno de la Asamblea
Nacional recibió varios criterios en Comisión General. Por ejemplo, se recibió aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional a Rubén Salazar de la Corporación La Favorita, a Juan Pablo Grijalva de El Ordeño S.A., Andrés Seminario del Movimiento Sobre la Mesa y consultora Actúa Verde, a Ricardo Martínez, experto en manejo de marcas con enfoque sostenible, y a Santiago Granda, director de la Escuela de Arte Culinario de Guayaquil. Todos ellos en esta comisión general que se abrió, insistimos, en su momento pudieron exponer sus criterios y observaciones alrededor de esta iniciativa, luego de lo cual ya se abrió formalmente el debate, el segundo y definitivo debate. Pudimos escuchar, por ejemplo, la ponencia a cargo del asambleísta por la provincia de Guayas, Marcos Molina, quien preside la Comisión del Derecho a la Salud de la Asamblea Nacional, que ha tramitado este proyecto de ley, y él básicamente en esta ponencia detalló el contenido del proyecto, aspectos como las donaciones, campañas de información, incentivos para donantes y facilitadores, así como también un régimen sancionatorio. Dijo que las sanciones se exceptuarán a los productores de la economía popular y solidaria. Parte de los argumentos que fueron esgrimidos por Marcos Molina, ponente de este informe, y de ahí le siguieron varias intervenciones, en este caso de los asambleístas Dayana Pazley, quien fue proponente justamente de esta iniciativa, asambleísta Dayana Pazley, quien representa la provincia de Guayas. Escuchamos también los aportes de los legisladores Diego Esparza de Zamora Chinchipe, María José Plaza de Pichincha, Javier Jurado de Guayas, Vanessa Freire de Los Ríos, Marjorie Chávez, asambleísta por Pichincha, los asambleístas por Guayas Daniel Onofa y César Roón, así como también la intervención del asambleísta nacional Natalie Arias. Así se llevó adelante el debate. Ya los cambios incorporados tras este proceso los explicó el asambleísta Marcos Molina, ponente del proyecto de ley y además presidente de la comisión que llevó adelante el trámite de esta propuesta de normativa, la Comisión del Derecho a la Salud. Vamos a revisar el texto del articulado. Señalar, por ejemplo, decía el asambleísta que se realizaron cambios al artículo 4 correspondiente a definiciones. Por lo tanto, este artículo queda de la siguiente manera: para efectos de esta ley se aplicarán las siguientes definiciones. Pérdida de alimentos se refiere a la disminución de la cantidad o calidad de los alimentos destinados al consumo humano que finalmente no se utilicen y que hayan sufrido una disminución en la calidad que se refleja en la pérdida de su valor nutricional, económico o inocuidad alimentaria. Se define como desperdicio de alimentos, son el resultado de las decisiones y acciones adoptadas por los expendedores, proveedores de servicios alimentarios y consumidores que tienen como efecto la subutilización y aprovechamiento de productos y alimentos aptos para el consumo humano, especialmente para personas que viven en condiciones de pobreza y hambre. Valor comercial, precio real de venta de los productos de una empresa y que se manifiesta en las propuestas y ofertas de venta que realiza. Estas son las definiciones que están establecidas en el artículo número 4, que sufrió también modificación una vez que se analizaron las propuestas presentadas en el segundo debate. ¿Cuáles son los lineamientos para el establecimiento de la política pública que está contenida en capítulo 2 del articulado? Normas comunes para la prevención y la reducción de la pérdida y el desperdicio de alimentos. El artículo 6 señala que el ente rector de la Agricultura y Ganadería para la elaboración de la política pública considerará los siguientes lineamientos: impulsar medidas integrales para la lucha contra la pérdida y el desperdicio de alimentos, coordinar la elaboración de estudios y levantamiento de datos para la generación de estrategias integrales para el combate a la pérdida y el desperdicio de alimentos, implementar estrategias para mejorar el aprovechamiento de los productos alimenticios disponibles para el consumo humano, mitigar el desperdicio de alimentos para contribuir al acceso seguro de alimentos suficientes para el desarrollo, vida activa y sana de las personas, ampliar el uso de alimentos sin valor comercial por medio de las donaciones destinadas prioritariamente al consumo humano, generar campañas de información y comunicación en coordinación con el ente rector de la inclusión social para la sensibilización sobre los beneficios e importancia de impulsar la donación de alimentos a los actores de la cadena alimentaria y de los consumidores, orientadas a optimizar prácticas para evitar pérdidas y desperdicios.
A esto sumamos promover con productores y comercializadores de alimentos, organizaciones receptoras, la suscripción de convenios encaminados a reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos, así como fomentar y canalizar la donación de productos alimenticios en los términos de esta ley. Promover campañas permanentes de sensibilización en los medios de comunicación masivos sobre los perjuicios de la pérdida y el desperdicio de alimentos, el valor nutricional y la revalorización de los mismos y su aprovechamiento en favor de una producción y consumo responsables. Capacitar a los operadores de la cadena alimentaria sobre los beneficios de la donación de alimentos. Incentivar el incremento de la cantidad y calidad de alimentos donados en beneficio de personas en situación de vulnerabilidad. Destinar los recursos necesarios para el diseño, formulación, implementación y evaluación de la política nacional de combate a la pérdida y el desperdicio de alimentos. Promover la capacitación y tecnificación de actores del sector agropecuario en la mejora de la producción agrícola para prevenir la pérdida y el desperdicio de alimentos. Fortalecer la capacitación técnica a los actores del sector agrícola para la mejora de la producción, para prevenir la pérdida y el desperdicio de alimentos, entre otros temas. Asimismo, el artículo 11 establece quiénes son los actores en el proceso de donación que estarán involucrados directamente. Estos serían las organizaciones receptoras, que se define como organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro legalmente constituidas, o fundaciones cuyo objeto social y estatuto señalen de manera expresa la función de recolectar y distribuir los alimentos donados. Estas organizaciones se encargarán de gestionar los vínculos entre el sector productivo y las personas en situación de vulnerabilidad alimentaria a través de acciones encaminadas a reducir la pérdida y el desperdicio de alimento a lo largo de toda la cadena alimenticia, gestionando la donación de productos que han llegado al final del ciclo de comercialización, próximos a expirar o expirados, aptos para el consumo humano, a través de la mejora continua de su modelo de gestión. También se define como actores en el proceso de donación a los donantes, que es toda persona natural o jurídica nacional o extranjera que se dedique a la producción, procesamiento, distribución, comercialización e importación de alimentos que han llegado al final del ciclo de comercialización, que estén próximos a expirar o se encuentren expirados, aptos para el consumo humano, para ser entregados de manera gratuita. Aparte de este proceso de donación, también se establece que son las personas beneficiarias y facilitadores. Señora Presidenta, me permite informar que contamos con 136 asambleístas registrados en la presente sesión. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción de aprobación del texto final del proyecto de ley para prevenir y reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos y mitigar el hambre en personas en situación de vulnerabilidad alimentaria. Propuesta por el asambleísta Marcos Molina Jurado. Señoras y señores asambleístas, por favor, consignar su voto. Muchas gracias. Los detalles del desarrollo de las sesiones plenarias del Parlamento ecuatoriano en Asamblea en Pleno. Las personas beneficiarias para efectos de esta ley son las personas en situación de vulnerabilidad alimentaria, dando mayor atención a los niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores, víctimas de catástrofes naturales y pandemias, personas en contexto de movilidad humana, así como comunidades, pueblos y nacionalidades, y los habitantes de los cantones ubicados en la franja fronteriza que no dispongan de alimentos sanos de forma permanente. Los facilitadores son aquellas personas naturales o jurídicas que colaboran con equipamiento e infraestructura a las organizaciones receptoras a fin de cumplir sus objetivos. Actuarán como facilitadores dentro del ámbito de sus competencias también los gobiernos autónomos descentralizados. Aplausos en el Pleno, porque el proceso de votación va de la siguiente manera. 136 asambleístas se registraron para esta votación. De 137 hasta el momento ya suman más de 100 los votos afirmativos. No hay votos negativos, tampoco hay votos en blanco, y son en total hasta este instante 19 las abstenciones, 20 ya. El número varía en la medida en que continúan consignándose los votos que aún faltan para poder tener ya la proclamación oficial de los resultados. Según podemos apreciar, al menos 3, 6, 7 votos faltan por consignarse. En pocos minutos más se cerrará ya este proceso de votación. 109 votos afirmativos, número suficiente para dar paso o para advertir de manera preliminar que este proyecto de ley ha sido aprobado, y ya en lo posterior lo que corresponderá será que esta iniciativa pase al Ejecutivo,
para el análisis respectivo del presidente de la República en su calidad de colegislador. Así es, por lo tanto, el presidente de la República tendrá la potestad de establecer observaciones o dar su visto bueno y enviar este texto a publicación en el registro oficial, y así se convertiría en una nueva ley de la República. Continúa el proceso de votación, restan, podemos observar desde nuestro lugar de trabajo, 3 asambleístas por consignar su voto. Hasta el momento 112 los votos afirmativos, 0 los votos negativos, 0 blancos y 21 abstenciones. Recordar que este era el único punto pendiente en la continuación de la sesión 761 del Pleno de la Asamblea Nacional. Faltan solamente 2 votos más por consignarse. Una vez que ya se cierre este proceso de votación, los resultados se informarán desde la Secretaría General. En el debate se había insistido, sobre todo desde la asambleísta proponente del proyecto de ley, que es una ley que busca incentivar, impulsar la donación de alimentos y también de fortalecer aquellas estrategias, proyectos y políticas relacionadas con el combate de la desnutrición, especialmente la desnutrición infantil. El asambleísta Marcos Molina explicaba que respecto al régimen sancionatorio también que está establecido en este proyecto de ley, quien estará a cargo de llevar adelante, de cumplir con este régimen sancionatorio, será el Ministerio de Inclusión Económica y Social, y veíamos en el articulado que exactamente así se ha incluido. Establece sanciones que van desde las infracciones leves hasta las infracciones muy graves. Por ejemplo, el artículo 25 dice que se considera como infracción leve el incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 16 de esta ley, las mismas que serán sancionadas con una multa del 50% de una remuneración básica unificada del trabajador. Entonces, si revisamos el artículo número 16, es donde se establecen cuáles son las obligaciones de las organizaciones receptoras. Entre estas obligaciones serán recuperar, receptar y acopiar los alimentos donados, seleccionar, clasificar y almacenar los alimentos con el contingente de las organizaciones receptoras y voluntariado. Asimismo, la distribución y entrega de alimentos a las instituciones de ayuda social que atiendan a los beneficiarios establecidos además en la ley. También generar datos, informes y realizar verificación y constatación de que la ayuda llegue a las personas en situación de vulnerabilidad alimentaria, y también publicar en la página web institucional la información generada por los procesos de donación. Estos son algunos de los artículos que tiene el proyecto de ley para prevenir y reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos y mitigar el hambre de las personas en situación de vulnerabilidad alimentaria. Solamente un asambleísta que ocupa la curul número 137, podemos observar que no ha consignado su voto. Sin embargo, ya la votación da cuenta de 114 votos afirmativos, 0 negativos, 0 en contra y 21 abstenciones. Con este número de votos a favor, se aprueba ya el proyecto de ley y seguirá el trámite correspondiente. Y esperaremos ya de manera oficial la proclamación de resultados en este sentido, pero sí, de manera preliminar podemos advertir que con este número quedaría aprobado ya este proyecto de ley. Continuación de la sesión del Pleno 761, amigos, que ustedes la siguen a través de la señal de los medios legislativos, Televisión Legislativa del Ecuador y la radio de la Asamblea Nacional. Nos siguen también, pueden seguir el minuto a minuto a través de las redes sociales, por Twitter, por Facebook Live, por la página web oficial de la Asamblea Nacional, www.asambleanacional.gov.es, y por nuestro canal de YouTube. Señora Presidenta, que contamos con 115 votos afirmativos, 0 votos negativos, 0 votos en blanco y 21 abstenciones. Por tanto, ha sido aprobado el proyecto de ley para prevenir y reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos y mitigar el hambre de las personas en situación de vulnerabilidad alimentaria. 115 votos afirmativos. Con esto se anuncia que queda aprobado este proyecto de ley para prevenir y reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos y mitigar el hambre de las personas en situación de vulnerabilidad alimentaria. Escucharemos a la señora presidenta.